Buen día para todos. Bueno, hoy para ti que eres nuestro invitado de pronto, nuestro servicio es un poco diferente, no tenemos toda una charla de corrido, sino que vamos alternando con las canciones. Y la idea es, como lo dijimos al comienzo de la alabanza, que vayamos preparando nuestro corazón para celebrar la cena. Si has estado durante este mes o si no has estado y hasta ahora eres nuestro invitado o vas a ver tal vez esto por YouTube, lo que hemos hecho este mes es estudiar un pasaje que está en el libro de Colosenses 1, 9 y 10, que nos dice, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, desde el día que lo vimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, este mes hemos enfocado en la inteligencia espiritual, entendiendo que es realmente lo que nosotros debemos desarrollar en nuestra comunión con Dios, y pues entendiendo que nos dice aquí que es conocer su voluntad y obviamente vivir en ella. Entonces, algo que debemos recordar es que esto es práctico, o sea, esto no es solamente una cuestión de saber o tener mucho conocimiento bíblico, sino que nos dice aquí, cuando tenemos inteligencia espiritual, cuando ejercitamos la inteligencia espiritual, cuando vivimos la inteligencia espiritual, dice aquí, o sea, el propósito es que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, son verbos, ¿cierto? Son acciones. Implica que no es quedarse quieto, no implica una actitud pasiva, sino realmente de entender, esta es la voluntad de Dios, yo me debo sujetar a la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que por favor busques en tu Biblia el libro de Proverbios, está en la mitad de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, pasajes bastante largos, y ojalá que puedas estar ahí. Sepáralo en Proverbios 1, porque igual vamos a leer varios. Pero si hay un libro que se trata de la inteligencia espiritual en la práctica, es el libro de Proverbios. Es decir, cuando uno lee ahí en Proverbios, lo que uno lee es realmente cosas muy prácticas de cómo vivir, de cómo relacionarse, de qué no hacer, sí qué hacer, a qué apuntarle. Entonces realmente es un libro que es uno de esos libros que yo diría es el libro práctico de la inteligencia espiritual. Y pues el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría, ¿sí? Si hay algo que el libro de Proverbios todo el tiempo le apunta es la sabiduría, la sabiduría. Y lo que vamos a hacer hoy es leer y entender cómo la sabiduría que se menciona acá encaja perfectamente en el carácter del Señor Jesús. Es decir, esto es como cuando tú leíste esas fábulas de Esopo, que él hace que animales encajen y enseña una lección moral. La idea aquí es entender, cuando tú leas Proverbios y habla de la sabiduría, está hablando del Señor Jesús, literalmente, es Él. Y ya lo vamos a ver, ¿okay? Ya vamos a ampliar ese concepto. Y pues obviamente la sabiduría es una característica del carácter del Señor Jesús, en el sentido en que no hay forma en que Él nunca o en que Él haya dejado de ser sabio y de vivir o de practicar la inteligencia espiritual. Entonces, como la sabiduría es, la inteligencia espiritual es conocer la voluntad de Dios, pero también es vivir conforme a los principios de esa voluntad de Dios. De eso se trata ser inteligentes espiritualmente. Es decir, es sabiduría, es discernimiento, es aplicar, es vivir para eso. Y lo que debemos entender es que sí, y yo los animo a que nos demos cuenta cómo realmente lo que nos dice Proverbios 9:10 es muy importante. El principio de la sabiduría
es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Es decir, si nos damos cuenta, en el mundo en que nosotros vivimos, esto es como, no, esto es solamente de gente religiosa, eso es para gente viejita que no tiene nada más que hacer en la vida sino leer la Biblia y rezar. Pero acá nos dice que realmente el principio para vivir en este mundo es el temor de Dios. Esa es la sabiduría. Y pues yo tengo que mencionar esto como un ejemplo porque realmente nosotros, hoy por ejemplo, la clase de las mujeres fue sobre, ¿qué tema? ¿Alguien que me ayude? La rebeldía, listo, quedó clarísimo, ¿sí? Y solo fue la introducción. Y la clase de los hombres fue acerca de un hombre que tuvo que ir a enfrentar gente que le estaba haciendo el cajón, ¿no? Y que básicamente se estaban rebelando frente a algo que él decía, la voluntad de Dios es que yo esté aquí haciendo esto. Y pues yo quiero mencionar esto y pues es importante que te des cuenta porque si hay algo que debemos entender es que si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor del Señor nos debe animar a nosotros a lo que dice la palabra de Dios y es sujetarnos a la autoridad. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia, es lo que creemos a la luz de la palabra de Dios. Pero lo tenaz es cuando la autoridad se para en el patio de otro presidente y le hace arengas en contra de él, y no solamente eso, sino que también anima a su ejército y su policía a rebelarse contra él. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? De nuestro presidente por el que tenemos que orar, que Dios le dé mucha sabiduría, porque no tiene temor de Dios. Él se cree autoridad, él se cree por encima de la autoridad. Y es importante que nosotros veamos esto porque cuando nosotros estamos mirando al mundo y la forma en que debemos vivir aquí, lo que Dios nos dice es que debemos vivir en el temor de Dios con sujeción a la autoridad, pero entendiendo que la autoridad, cuando no se sujeta a la autoridad, está haciendo las cosas mal. Entonces, si estás ahí en Proverbios 8, vamos a leer, quiero que busques por favor Proverbios 8, porque lo que debemos leer acá y lo que vamos a leer acá es cómo ese Señor Jesús, que es la representación y la sabiduría hecha carne y hecha hombre, nos anima en el temor del Señor y en sujetarse a la autoridad. O sea, si hay alguien y si hay algo que resalta del Señor Jesús es que Él se sujetó a la autoridad. ¿Okay? Él lo hizo. Entonces quiero que leas conmigo ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 1, dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y ustedes necios, entrad en cordura. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Desde Proverbios leemos que lo que nos dice es que la sabiduría clama en las calles. Es decir, realmente es algo en lo cual Dios está interesado que cualquier persona, por más que diga que no conoce de Dios, entienda que puede conocer la sabiduría de Dios con el propósito de tener el temor del Señor. Y cuando hablamos de que la sabiduría clama en las calles, lo que acabamos de leer en estos versículos es que nos dice, si Jesús es esa sabiduría encarnada, lo primero que hizo el Señor Jesús cuando vino a este mundo, el mensaje con el que Él comenzó, que fue el mensaje que comenzó el que era el heraldo de Él, el que estaba anunciando bien el Salvador, y luego Jesús mismo lo dice, y es el mismo mensaje en la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es lo que el Señor Jesús dijo y es: arrepiéntanse de sus pecados. Cuando uno realmente piensa en esa palabra, arrepentirse, tiende a confundirlo con remordimiento, con pensar, sí, qué embarrada, yo no hice esto o yo sí hice esto. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios es cuando tú puedes por fin, el Espíritu de Dios te permite abrir los ojos y ver las cosas, sobre todo tu pecado,
como Dios lo ve. No el pecado de los demás, bueno, sino tu pecado. Y ahí comienza el arrepentimiento cuando tú dices, uy, ¿cómo pude decir eso? ¿Cómo pude tratar a tal persona así? ¿Cómo pude reaccionar así? Y pues lo que vemos en el versículo 10, ahí en Proverbios 8, es que nos dice, en el 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová, mira lo que dice este versículo, es aborrecer el mal. Uno diría, claro, pero luego dice, el temor de Jehová también es aborrecer la, ¿qué dice ahí? Soberbia y la arrogancia. Y el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Es decir, si hay algo que nosotros debemos entender es que lo que nosotros crecemos mientras vivimos en este mundo es que lo importante es tener plata. Y cuando tú vives con ese propósito, aún conociendo de Dios, tú obligatoriamente te vas a tener que estrellar con que hay cualquier cantidad de versículos que te dicen, no es sabio. No es sabio pretender que tú digas, yo necesito y quiero toda esta plata, pero también tengo temor de Dios. No concuerda en el sentido cuando lo único que tú piensas es que todo se resuelve con plata y que todo se trata de plata, o que finalmente todas las personas tienen un precio. ¿Sí? Hay gente cínica en este mundo que piensa, tranquilo, la gente tiene un precio. Y a veces hay gente que se presta para eso, ¿cierto? Si en un trabajo tú vas y renuncias y te dicen, bueno, ¿necesitas más plata? Sí. Y te dan y te quedas. ¿Cuál era el problema? Ya te habías quejado, ya habías dicho una cantidad de cosas del horario, pero te quedaste. O sea, realmente el problema es que nosotros pensamos que la búsqueda de la riqueza es lo más importante. Y por eso el Señor Jesús nos está diciendo acá, ¿de qué sirve que tengas dinero, pero no tengas sabiduría? Y por eso nos dice que el problema es la soberbia y la arrogancia. Y tú te das cuenta, tú empiezas una vida laboral ganándote, bueno, si eras aprendiz del SENA, menos del mínimo, y después el mínimo, y resulta que dices, o sea, ya el mínimo no te alcanza, y ahora pasas a otro trabajo y te pagan un poquito más, y ahora empiezas a tener unas actitudes de pronto de sobradez, ¿cierto? Y a veces pasa. Y entonces es pensar, bueno, entonces yo ahora ya estudié, yo me merezco ganarme tanto, y para eso estudié, entonces ahora me tienen que pagar tanto. Y el problema es que cuando yo le permito a mi carne guiarme en el propósito de entender qué es lo que yo me merezco, adivina qué actitudes están saliendo en mí. Lo que dice acá, soberbia y arrogancia. O sea, yo me creo porque yo pienso más de mí. Porque yo me tengo en un concepto en el que yo digo, es que nadie sabe cómo me ha tocado a mí, cómo he trasnochado, cómo me he roto el lomo y todo lo que yo he hecho. Y tú obviamente piensas, yo lo que necesito es más plata. Pero acá la palabra de Dios está diciendo, si en eso que tú dices que necesitas no está el temor del Señor, realmente tú lo único que vas es por un mal camino, que el Señor dice, en ese camino no nos vamos a encontrar tú y yo. Por ese camino no es. Y el problema es que nosotros nos juntamos con gente que nos refuerza estas ideas y nos dice, no seas conformista, no seas un perdedor, pensar así es de gente perdedora. ¿Con qué gente estás? Tienes que soñar, tienes que ser ambicioso en la vida, tienes que... Y una cantidad de cosas que uno, oiga, sí. Y peor, pues, si tú eres de los que te juntas con la gente que son los ex compañeros del colegio, de la universidad, y ya todos ellos, ¿no? Y llegan allá a mostrar, no, ahí sí es que no vuelves por allá, porque sabes
que la arrogancia tuya, hay gente más arrogante todavía y hay gente más soberbia todavía. Y lo que acá nos dice el versículo 14 es: conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es ¿el qué? El poder. Date cuenta, vivir en este mundo se trata de poder. ¿Sí o no? Y no importa que sea solamente el barrio donde vives. Poder está en ser el presidente de la junta. Eso da poder. Tranquila, yo conozco al presidente de la junta. Él nos presta el salón. Eso es poder, ¿cierto? Pero tú empiezas a agrandar eso y te das cuenta, el mundo en que nosotros vivimos, la mentira que todo el tiempo nos vende es: tienes que ser poderoso o tienes que rodearte con gente poderosa. La cuestión es que el que era el poderoso, porque era Dios, y nos dice que vino a este mundo y se humilló, no solamente al nacer como un hombre en este mundo, esa fue su primera humillación, pero luego nos dice al morir en una cruz como un criminal. O sea que el Señor Jesús sí tiene autoridad moral para llamarnos la atención y decirnos cosas con respecto a: tú no puedes pretender jugar a esto y tener esto y decir, y él mismo nos lo dijo, tú no puedes servir a dos señores, y estaba hablando literalmente, o a él o al dinero. Cuando el dinero se vuelve tu Dios, tu ídolo, lo que te hace sentir seguro, lo que hace sentir que realmente es lo que me da la tranquilidad. Y por eso nos dice acá, lo que logra el poder en cuanto a la inteligencia espiritual es ubicarme en decir: sí, ¿te acuerdas? Mi identidad. Si Él es mi Señor, yo estoy confiado y tranquilo. Si yo le pertenezco, yo tengo propósito, mi vida tiene sentido, yo ya tengo otra identidad diferente a la que el mundo me dice, y eso es poder. Y una persona que realmente entiende de qué se trata esto, llega al siguiente versículo que nos dice, hablando de la sabiduría. Él dice, la sabiduría dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y entonces, de pronto tú dices: sí, ve, hay que madrugar en la vida. Sí, es literal, vamos a tomarlo literal porque la Biblia hay que tomarla literal. Listo. Pero también esto se trata de un principio muy importante. ¿Qué es hallar la sabiduría temprano? Es el principio que nosotros pusimos a comienzo de este año, que durante enero y febrero creo le dimos y hemos seguido diciéndote y enseñándote y que toca todo el tiempo estarlo recordando, porque nosotros estamos acá el domingo, pero entre semana nos empezamos a desviar. ¿Te acuerdas? Busquen primero, ¿qué? El reino de Dios. Y si tú lo lees ahí, Mateo 6:33, y él dice: y todas estas cosas, todo lo demás, les será añadido. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué dice ahí? Y él lo dice: ¿por qué, igual que una persona sin Dios, una persona sin temor de Dios, ustedes buscan y están pensando: ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde voy a vivir? Y lo que él dice ahí: busquen esto porque su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Entonces te invito a ponerte en pie. El punto es, Dios lo sabe. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo tienes claro también? ¿O tú te afanas y estás todo el tiempo pensando: sí, apágalas por favor, pero es que necesito, pero es que me falta, pero es que no tengo, pero es que no me alcanza? Mira, ir a los grupos pequeños es genial. Una fe sencilla. Yo escucho una persona que dice: mira, antes de conocer de Cristo, yo vivía muy ansiosa pensando, llegó para pagar el recibo de la luz, ¿qué voy a hacer? Y decía, y era la frustración de no tener a quién ir, o sea, en el sentido de pedirle a Dios. Y ella dice:
realmente en el momento en que yo entendí que Dios conoce mis necesidades, pero si yo lo pongo primero a Él, Él lo va a dar. Y ella dice, en el momento en que dice eso, mis hijos empezaron a hacer una cantidad de cosas hacia mí, y no era simplemente porque yo me empecé a quejar y a decirles, pero ustedes es el colmo. No, ella dice, realmente Dios puso en el corazón de ellos demostrarme una parte de su amor, ayudándome con esto. Entonces yo quiero que pienses realmente, porque cuando nosotros hablamos de buscar primero el reino de Dios, se trata de sabiduría. Y se trata de entender que si tú no lo haces, yo te puedo asegurar algo. Tu vida va a llegar a un punto donde Dios te va a tener que mostrar y recordar y decir, pero tú sabías esta verdad. La cantabas, la enseñabas, allá te la enseñaron. Y te veo afanado y preocupado como una persona del mundo sin sabiduría ni temor de Dios. Cuando tú deberías ser la persona que por la sabiduría entiende que es poderoso porque yo estoy de tu lado. Es lo que acabamos de cantar, es si mi esperanza está en Él, tiene razón cuando me dice en Filipenses, ¿recuerdas? Todo, es un absoluto, lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Él que es la sabiduría, Él que es a quien debo buscar, Él que es mi esperanza, lo acabamos de cantar. No se trata de mí, se trata de Él en mí. Entonces quiero que leas conmigo el versículo 22 al 31, porque aquí sí necesariamente tienes que ver al Señor Jesús en esta declaración de estos versículos. Mira lo que dice. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Te acuerdas? Génesis 1:1. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, paréntesis, este versículo es uno de esos versículos que nos habla de por qué la tierra. Los científicos de la Edad Media, que eran creyentes, entendieron que era redonda. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y mira lo que Él dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ese es el Señor Jesús. Y lo que este pasaje nos enseña es que Dios no solamente tuvo placer, felicidad y gozo en crear todo lo que existe, sino que dice que el Dios feliz mostró su felicidad y deleite cuando nos creó. ¿Sí? Eso es algo que debemos siempre recordar. Antes del pecado, cuando Dios nos creó, y por eso esas clases tan importantes en Fundamentos Firmes, porque es recordar, algo que hizo feliz a Dios fue crear la humanidad, dar vida. Y es lo que dice el Señor Jesús acá como representación de la sabiduría. Dice, mi delicia son los hijos, la gente que vive en este mundo. ¿Okay? Ahora, obviamente entra el pecado y uno pensaría, pues ya Dios nos deja ahí a la topa tolondra. Pero lo interesante es que vemos a través de la palabra de Dios que su misericordia, su gracia es la que nos busca, la que nos da sentido y propósito para entender de qué se trata vivir aquí en este mundo sin temor de Dios. ¿Ok? Y cuando lo pensamos en un mundo sin temor de Dios, en un mundo que no se quiere sujetar a la autoridad, en un mundo anárquico donde cada uno dice, es mi vida,
son mis decisiones, nadie se meta. Pues mira por qué es eso. En Juan 1, del 1 al 4 nos dice, en el principio, ¿te acuerdas? Ahí en mismo Proverbios 8 él también habla de ese principio. Cuando Dios creó todo, era el verbo. Ese verbo habla de Jesús. Y el verbo Jesús era con Dios y el verbo Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, cuando nosotros vemos a la creación y leemos allá en Salmos que nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y todo lo creado está creado para alabar a Dios. De lo que habla es que finalmente no se trata solamente de creer de una forma como la gente te lo desea de cumpleaños, ¿cierto? Que el universo conspire hoy contra ti en este día y que todas las cosas buenas. Tienes que llegar a un punto donde tienes que entender, hay un Dios que creó todo ese universo y todo ese universo existe para la gloria de Dios, para exaltar quién es Él y para que cuando nosotros por fin podemos entender que hay un Dios y que ese Dios me busca, lo hace a través de Jesús. No es solamente a través de mis buenas intenciones o pensar que se trata de mí, sino que Él me busca a través de Jesús. Él lo hace porque lo que me dice es que Él que es la luz, quiere ser la luz para mí. Y ahora vamos a leer más adelante unos versículos que nos hablan de esto. Pero lo que yo quiero que pienses mientras contemplas estos versículos de Proverbios 8, del 22 al 31, y mientras te das cuenta cómo la sabiduría personifica al Señor Jesús y que era el compañero de Dios en la creación, es darnos cuenta cómo lo que nos dice aquí, que todo apunta para que el Señor Jesús sea exaltado, para que entendamos que Él es Dios y que no como las sectas que nos rodean, ¿cierto? Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, la misma Iglesia Católica, es negar que Él es Dios, ¿sí? Y se niega que Él es Dios cuando se rebaja, cuando es Dios más esto, o cuando es un dogma en el cual Él pierde toda su deidad. Y por eso lo que nosotros debemos entender, de lo que se trata toda nuestra vida y de lo que se trata la inteligencia espiritual, es que no solamente es que Jesús quiere ser tu Señor, pero que también quiere que tú entiendas que Él te ha dado una nueva vida y te puede dar una nueva vida para que puedas vivirla en Él. Y eso es lo que la gran mayoría de nosotros no entiende y no conecta. Porque nosotros seguimos pensando en, se trata de mí. A mí me hicieron, yo les hago. A mí me dicen, yo les digo. A mí me tratan, yo los trato. Lo acabamos de cantar. No soy yo, es Cristo en mí. La nueva vida que yo recibo en Jesús no es para que yo piense que estaba bien ser esa persona, ¿te acuerdas que lo mencioné ahora? Que no se arrepentía de su pecado. La nueva vida en Jesús es para que yo entienda todos los días de mi vida que yo necesito a Jesús y que todos los días yo necesito recordar dos cosas hasta que me muera. Todos los días. Una, soy un ¿qué? Pecador. Y dos, Jesús es mi Salvador. Si Él es tu Salvador. ¿Te das cuenta por qué eso es invaluable? Ese es el tesoro nuestro que hace que nosotros valoremos el temor de Dios y la sabiduría y la inteligencia espiritual de Dios en nuestra vida. Porque ¿de qué me sirve a mí pensar que realmente, como le pasa a la gente, ¿cierto? Y el día que me muera, ¿qué va a pasar con todo lo que tengo? ¿A quién se lo voy a dejar? O se trata mientras viva acá. Y lo que Él me dice, mientras viva aquí, todos los días debo recordar que
todo es hecho en el Señor Jesús. Por eso mi vida es hecha nueva en Él, para vivirla en Él, en el poder de Él, para que yo entienda que no es con mis actitudes, sino que realmente se trata de Él en mí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces te invito a ponerte en pie y quiero que pienses, mientras vamos a cantar, el hecho de hoy, ¿qué te está animando lo que estás leyendo en Proverbios con respecto a la sabiduría? ¿Y cómo encaja en el Señor Jesús? ¿Crees que tal vez necesitas volver esta semana a leer un poco más y entender y decir, uy, hasta ahora estoy entendiendo que se trata de Jesús? Todo se trata de Jesús. Y cuando Él me dice que lo busque, que lo atesore, se trata de Él. ¿Te acuerdas? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero también lo que nos dice en Santiago, ustedes no tienen sabiduría, pídanla. O sea, cuando yo le pido a Dios sabiduría, no es en el tono de Dios, dame sabiduría. No es eso. Es, Señor Jesús, yo necesito más de ti en esta situación. ¿Cómo lo harías tú en mi lugar? ¿Cómo responderías tú a esta persona? ¿Cómo tratarías tú a este señor o a esta señora? Cuando yo pido más sabiduría, yo le estoy diciendo al Señor Jesús, yo necesito más de ti. Yo necesito entregarte, rendirme, para que no sea yo, sino tú en mí. Si estás ahí en el capítulo 8 de Proverbios, luego en el versículo 34 nos dice, bienaventurado el hombre que me escucha, y mira los verbos que da, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tú te das cuenta en estos versículos de lo que se trata es de entender que de la forma en que nosotros somos criados y aún de la forma en que muchas veces nosotros como creyentes percibimos o entendemos a veces mal de qué se trata un conocer a Dios, es de buscar el favor de Dios, ¿cierto? Y eso tiene pues muchos matices y muchas formas, porque el problema es cómo me gano yo el favor de Dios, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que Dios, si yo le pido algo, me vaya bien en algo? ¿Cómo hago yo para que Dios, papito lindo, chuchito lindo, nos cuide, nos proteja, nos lleve, nos traiga, nos suba, nos baje, nos haga, no nos líbranos de todo mal y mal? ¿Cómo hago yo para que ese favor de Dios todo el tiempo esté ahí y ganarme y echarme yo a Dios en el bolsillo? Y ahí es donde nos damos cuenta, eso es falta de sabiduría. Porque es como a muchas personas y a muchos de ustedes les enseñaron de lo que se trataba el temor de Dios. Es, ay, no. No porque Dios se pone bravo. No hagan chistes de eso. Lo que hemos leído es que nos dice acá que realmente bienaventurado significa doblemente feliz. La persona que escucha esto, pero también cada día, nos dice aquí, busca profundizar y entender de qué se trata la sabiduría. Y pues si vamos a ir a alcanzar el favor de Dios, significa que mientras yo no tenga el favor de Dios, lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 2, es que lo que sucede, y por eso muy en el fondo está eso, es que yo soy hijo de ira. Es decir, la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos que Dios está airado todos los días contra el impío. Y eso no suena bien, y eso no suena agradable.
Es más, no es lo que mucha gente quiere escuchar cuando está buscando de Dios, ¿cierto? Lo que queremos que nos enseñen es que Dios es lindo, que Dios es amor, que Dios nos perdona, que podemos ir todas las veces que queramos y que Dios está ahí. Claro, Él lo va a hacer. Pero lo que yo debo tener en mí es temor de Dios para entender cómo hacerlo, cómo buscar a Dios, cómo acercarme a Él, cómo leer su palabra. No simplemente pensar que se trata de algo de los domingos, 2 horas y ya se acabó. Es algo que es todos los días. De eso se trata la inteligencia espiritual. Es vivir conforme a esa voluntad de Dios. Y creo que cuando pienso en eso, pienso en estos versículos y tú vas a estar de acuerdo conmigo, ¿cierto? Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos decimos, eso es, Álvaro, eso es lo que tú tienes que predicar acá. Tú tienes que predicar que Dios es todo amor, todo candor, que todo el mundo va a creer en Dios y que Dios está buscando a todo el mundo y que al final, de una forma u otra, Dios los va a sacar de allá de la quinta paila del infierno para tenerlos con Él. Eso no es bíblico. Qué pena. Y ya lo vamos a ver en este mismo pasaje. Porque entonces uno dice, pero es que Álvaro, tú no leíste el siguiente. El siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. De esto se trata Semana Santa, ¿cierto? De poner allá a Jesús crucificado y de decir, arrepiéntanse porque Él vino a morir por todos. Y la gente lo entiende. Y todo el mundo piensa, sí, pues se trata como de no comer carne y de pronto el viernes portarse de una forma. Porque finalmente es esto, ¿cierto? Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Entonces, Álvaro, tú nos estás condenando. ¿Sí? Y yo he hablado con gente que me dice, no, pero ni Dios lo hizo porque lo va a hacer usted. Entonces, yo quiero que veas, porque es que es lo interesante de este versículo, Juan 3:16, tú tienes que leer el contexto en el que está. Lo que está antes, ¿a quién se lo está diciendo? Y lo que está después. Entonces, quiero que leas conmigo lo que viene después. Dice, el que cree en Jesús no es condenado. Muy bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que la luz, Él vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa parte ya no nos gusta. Porque entonces yo me siento con una persona y le digo, ¿tú crees que tú amas más la oscuridad que la luz? No, yo busco de Dios. Yo, papito lindo, primero en todo. Que hay que creerle a Dios, solamente que hay un crucifijo allá y yo creo en el crucifijo. Es más, me lo pongo aquí de oro, para que vean que yo le creo a Dios. ¿Es eso lo que yo le tengo que creer a Dios? ¿Que hay algo bueno en mí? Que de pronto Él me puede ayudar a ganarme el favor de Dios. Y luego el versículo 20 y 21 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y sí, perdóname, pero yo no conozco la primera discoteca, bar, como le quieras llamar, así, con luces así. No funciona, ¿cierto? ¿Cuál es la clave para que funcione un bar o una discoteca? Que no haya luz. ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender? Es lo que está en nosotros, es nuestra naturaleza. No nos gusta que la luz de la palabra de Dios muestre nuestro pecado. Y es lo que hacemos aquí en esta iglesia vez tras vez tras vez, y es lo que vamos a seguir haciéndote, porque nos dice, el que practica la verdad viene a la luz de Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De esto se trata la inteligencia espiritual. De que
Nosotros esta semana leíamos en el devocional con los hombres que el apóstol Pablo les decía, ustedes son testigos a esa iglesia en Tesalonicenses, y les decía, y Dios lo podemos poner de testigo del nuestro comportamiento y de lo que hicimos. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú puedes, pensándolo ya bien, si te das cuenta? Porque eso de se lo juro, no, por favor, no me jures. Si tú quieres que se me salte el Chucky, nunca me digas eso. Yo tengo un par de amigos que tuvieron que entender muy rápido en la vida. No me jures nada. Tu sí es sí y tu no es no. Punto. No me vengas, te lo juro, te lo... No. Y hay gente que está acostumbrada, ¿cierto? Te lo juro. No jures. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero yo te quiero animar a todos nosotros. Cada uno de nosotros podría, cuando te imaginas una referencia para un trabajo y uno poner, Dios es mi testigo, pregúntale a Dios. Y que a uno le dijeran, listo, te vamos a probar. Sería interesante, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Pero es lo que nos dice acá. Nos dice, para poder entender qué es el favor de Dios, qué es el conocimiento de Dios, de su voluntad, es la inteligencia espiritual, es entender que lo que mi corazón siempre quiere jalar es a la oscuridad. Es lo normal en nosotros. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso en Jesús tenemos una nueva naturaleza que dice, no quiero que sigas viviendo ahí. No quiero que alimentes esos pensamientos. Quiero que seas inteligente espiritual y vivas en la luz para que se note tu vida. Y pues es sencillo, ¿cierto? Tú te das cuenta, para que eso pase, tiene que haber burla, tiene que haber que lo juzguen a uno, tiene que haber que lo critiquen a uno, tiene que haber que lo saquen a uno de paseos, de reuniones, porque, no, usted con lo amargado que ahora anda, ¿para qué? No lo volvimos a invitar. Y por favor toma eso como un halago, ¿ok? Te lo dicen como no, si no fuera un halago, pero deberías verlo como un halago. O sea, tú sí estás viviendo unas obras que muestran que vives en la luz. Lo tenaz que dijeran es, venga, eso nadie se va a dar cuenta ya. Puro cuento. Eso. Entonces, es lo que vemos acá en Juan, nos damos cuenta. Realmente no queremos venir a la luz por eso, porque no queremos que nuestras tinieblas sean mostradas en lo que tenemos ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta esto de proverbios, de la inteligencia espiritual, de vivir a la luz de Dios, pues es interesante, y yo quiero concluir con esto, quiero tomar estos versículos como una forma de conclusión para que entendamos, si no es esto lo que le estamos apuntando con respecto a vivir y ejerciendo la inteligencia espiritual, por favor, filtra esto en tu vida, porque es lo que necesitamos que entiendas, de esto se trata. Entonces, primero, Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas la sabiduría de Dios, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, no las cosas a tu manera, adivina qué no vamos a ver en ti, ¿cierto? No te apoyes en tu propia prudencia. Es que a mí me parece, es que por experiencia, es que yo creo, es que yo pienso, es que el mundo, es que a mí me dijeron. Cuando tú primero pones a Dios como la base sobre la que está la sabiduría para poder tomar decisiones, tú no vas a estar cayendo en ti. Y nos dice, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Y mira lo otro que dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que apártate del mal
y teme a Jehová. De eso se trata el temor de Dios. Es entre menos yo tenga que decir, es que yo lo sé, es que yo para eso. No, aquí nos está diciendo, pon a Dios primero en todo y vas a ver cómo realmente no vas a ser sabio en tu propia opinión. Él va a enderezar tu camino, pero es con la luz de la palabra de Dios, ¿sí? No con solamente lo que diga yo, o que escuchaste otra charla, o que escuchas canciones muy bonitas de Dios. No, es que la palabra de Dios sea la que endereza tus pensamientos, tus opiniones. Entonces de eso se trata la inteligencia espiritual. No soy yo, es Cristo en mí, no es mi propia prudencia, no es mi opinión. Y luego, cuando yo quiero vivir en la inteligencia espiritual, va a suceder algo, y es: yo voy a tomar decisiones sabias. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo es la forma para que mis pensamientos encajen en la voluntad de Dios? Pues tengo que conocer de qué se trata la voluntad de Dios y leerlo en su palabra. ¿Te acuerdas? Es lo que hemos estado diciendo todo este mes con respecto a la inteligencia espiritual. La voluntad de Dios es preguntar: Dios, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Cómo voy a tratar a esta persona te agrada? ¿La actitud que estoy teniendo te agrada? Es de eso que se trata la voluntad de Dios, ¿cierto? Es sencillo, pero el problema es que nosotros en nuestra propia opinión decimos: no, pero es que eso no aplica aquí, porque ellos son unas porquerías y si yo cedo me la van a montar. Encomienda al Señor tus acciones para que esos pensamientos sean afirmados. Inteligencia espiritual. Y Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que te la sabes. Pide a Dios sabiduría, demanda de Dios. Dios, lo que enseñamos en el campamento con los hombres: si tú no vas conmigo, no quiero ir. ¿Te das cuenta? Es una invitación, es abiertamente saber: ya sé dónde no tengo que ir, porque no sé, no es que no vaya conmigo, lo voy a hacer partícipe, pero no va a estar agradado. Y luego nos dice: cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites con el conocimiento, la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Es de esto que se trata. Es entender, de nada sirve, y tú lo puedes leer en Proverbios. Proverbios todo el tiempo te dice: una persona con plata, pero necio, huye. Una persona soberbia, una persona que no quiere tener temor de Dios, una persona que cree que es lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga. Es necedad, es lo que dice la palabra de Dios. Y al comienzo de este mes lo estuvimos manejando ese concepto. Y aquí lo que nos dice es: cuando tú realmente valoras la inteligencia espiritual como la sabiduría que es el Señor Jesús, nos dice: en tu corazón tú te vas a deleitar, ¿cierto? Es comida que te agrada. Y tú lo sabes. Cuando tú lees un pasaje y dices: uy, esto yo no lo había visto antes. Qué bonito esto. Hace poco nos pasó en el devocional con los hombres. Justo estábamos leyendo esa noche un pasaje que hablaba acerca de los hijos respeten y honren a sus padres, y luego dice también en Efesios: padres, no exasperen a sus hijos. Y la reacción de él fue: justo lo necesitaba para hoy. ¿Sí te das cuenta? Es de eso que se trata, que sea el deleite la palabra de Dios en mí. Es que yo me deje sorprender. No de que yo diga: ay, sí, ya hemos leído eso cuántas veces, Álvaro, ya nos tiene cansados. En eso no hay sabiduría. Sabiduría es deleitarse. Nos dice: la inteligencia cuidará de ti, ¿cierto? Es escoger cada día aplicar la inteligencia espiritual. Es escoger que mis pensamientos sean aclarados en Dios. Es entender que se trata de Él en mí. Es entender que quería mencionar en
tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente, si tú te das cuenta, eso está todo el tiempo en esos videos que tú ves. Y es algo que apela muy bien porque es lo que hizo Satanás con Adán y Eva, ¿cierto? Para que yo no me apoye en mi propia prudencia y para que yo no me crea sabio en mi propia opinión, yo debo entender que no debo creer cuando me dice, cree en ti. Entonces, ¿tú has visto videos que dicen eso? Cree en ti. Y uno piensa, sí, eso es amor propio y es importante creer en mí. Ya lo hemos dicho a la luz de lo que expusimos hoy. Creer en ti es creer que vas a terminar decepcionado porque tu corazón está apartado de Dios. Créele, fíate con tu corazón en Dios. Cree en Él, confía en Él, búscalo a Él, espera en Él. Pero cualquier mensaje que te dice que se trata de ti, que lo importante eres tú, y que manda a todos al chorizo y que se pongan como quieran porque crees en ti, eso no es de Dios. O sea, falta mucha inteligencia espiritual cuando yo me estoy comiendo esos cuentos. Eso no le trae deleite a mi corazón. Eso lo que le trae a mi corazón es pensar en que yo tengo la razón. Y el que no piense como yo y el que no me quiera creer a mí, entonces ábrase. ¿Tú ves en eso inteligencia espiritual? Es todo lo contrario. La inteligencia espiritual, lo que Dios nos está diciendo en su palabra es, rodéate de personas que entienden y que quieren que Dios esté en todos sus caminos y que Él enderece sus caminos. Rodéate de personas que te dicen, no, ven y leemos juntos a la luz de la palabra lo que debes hacer. Rodéate de personas que te dicen, no, tienes que bajar, menos soberbia, menos de ti, más de Dios en ti. Eso es de lo que se trata la inteligencia espiritual, es menos de mí, más de Él. Y cuando hay más de Él en mí, se va a notar. Entonces, para tomar la cena hoy, lo que yo quiero enfocar de todo lo que estamos viendo con respecto a la inteligencia espiritual es entender que es básicamente tomar la cena, es decirle, yo reconozco que no quiero seguir apoyándome en mí, en lo que yo creo que y en lo que mi corazón me dice, sino que yo reconozco que yo te necesito en todos mis caminos. Yo quiero temerte a ti y apartarme del mal. De eso se trata tomar la cena hoy, ¿sí? Cuando tomemos la cena es que tú vas a tener un momento para orar y que tú le puedas decir, Dios, yo quiero que se note que yo tengo temor en mi vida de ti, que mis decisiones muestran que yo vivo para ti, que yo estoy haciendo esto de busco primero el reino de Dios y confío en que tú vas a proveer todo lo demás. No lo voy a hacer a mi manera. Es de eso que se trata, el temor de Dios y apartarnos de Él. Entonces, para ti que eres nuestro invitado hoy, o algunos de ustedes que todavía no han tomado decisión, para poder tomar la cena, lo que nosotros establecemos con base en la palabra de Dios son unos parámetros que Dios mismo establece. El primero, necesitas haber tenido un momento cuando tú le has pedido al Señor Jesús que perdone tu pecado y que sea tu Salvador. Cuando te has arrepentido, ¿sí?, de tu pecado. Y le dices, yo te necesito en mi vida. Yo no quiero seguir viviendo mi vida sin ti. Luego, tiene que haber un momento cuando tú públicamente das un testimonio de que como ahora Cristo vive en ti, entonces tú has sido bautizado por inmersión siendo adulto, no cuando tenías 2 o 3 años. Y ese es tu testimonio de que mi vida vieja quedó sepultada. Ya no vivo yo, ya no quiero vivir para mí, no quiero apoyarme en mí, no quiero ser sabio en mi opinión, sino que
cuando salgo de ahí, salgo entendiendo, Cristo vive en mí. Ahora vivo en el temor de Dios. Y tercero, tienes que para poder tomar la cena, tienes que entender que implica que si el Espíritu de Dios te está animando hoy a buscar a alguien y decir, ven, aquí nos dice la palabra de Dios, si tú ves que la otra persona tiene algo contra ti, ¿te das cuenta? No es que tú digas que no, si tú tienes algo contra alguien, pues mucho más. Pero cuando tú dices, ven, no estamos bien, yo quiero que hablemos. Entonces es importante porque esto se trata de comunión. Esto se trata de que yo le estoy diciendo a Dios que quiero vivir en su temor. El temor de Jehová es que mientras dependa de mí, me dice en la palabra de Dios, yo esté en paz. Es lo que me dice a mí que debo hacer. Entonces yo quiero que tomes un momento ahí donde estás para que hables con el Señor y para que decidas si vas a tomar la cena hoy. Señor Jesús, gracias porque nos invitas hoy a sentarnos contigo a la mesa. Y ese es tu favor, ese es el hecho de saber que tenemos tu venia, tu aceptación, que podemos venir a ti porque en algún momento nos mostraste a cada uno que nos escogiste, nos perdonaste y nos quieres junto a ti. Y ahora por tu Espíritu en nosotros tenemos la oportunidad de saber que somos invitados a esta cena no por mérito propio, sino por ti, por lo que tú has hecho. Y te adoro en esta mañana por eso, te doy gracias por eso, te doy gracias porque el mensaje se sigue proclamando y es que se trata de ti. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Recibe como un olor grato esta cena que vamos a tomar. En tu nombre, amén. Entonces, si vas a tomar la cena, por favor te pones en pie y recibes los elementos. Mientras reciben los elementos, quería mencionar, nosotros, algo que hemos entendido de hacer la cena así, es que esto anima también a algunos de ustedes que solamente, que les falta tomar la decisión del siguiente paso y es dar ese testimonio público del bautismo. Y pues queremos animarlos a eso, realmente este es el propósito. Es muy bonito cuando celebramos los bautismos y la persona manifiesta que siempre decía, yo quiero participar de la cena y entender que faltaba dar este paso del bautismo. Entonces, pues es algo que queda ahí, es algo que hace parte del temor del Señor, es un testimonio y es entender eso, ¿no? Que mi vida ha quedado sepultada y que ya no se trata de mí, sino de Él en mí. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, Él tomó el pan y lo partió y nos dice que ese pan era en representación de su cuerpo y lo que Él sabía era mi cuerpo va a ser quebrado, entregado por ustedes. Y luego nos dice también que compartieron el vino y que de esa forma lo que ellos hacían era que entendían y el Señor Jesús les dijo, esa es mi sangre que es entregada por ustedes. Entonces, cuando celebramos la cena, nos dice el apóstol Pablo o el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo es, háganlo en memoria de mí. Es decir, lo que estamos haciendo hoy es recordar lo que hizo el Señor Jesús hace más de 2000 años
y lo que Él es para nosotros. ¿Te acuerdas que te dije al comienzo? 2 cosas que debo recordar cada día. Por eso tomamos la cena hoy. Soy un pecador, necesito un Salvador. Es de eso que se trata. De eso se trata nuestra vida con Jesús. Todos los días. El día que tú piensas que ya no pecas, que ya no le tocó tan duro a Dios contigo, que ya estás mucho mejor que antes, sí, pero sigues pecando. Mientras vivas en este cuerpito, esa va a ser tu naturaleza. Entonces vamos a orar por los elementos y los vamos a tomar. Señor Jesús, gracias porque hacemos esto en memoria de ti, por haber dado tu vida en la cruz, para que todo aquel que crea que tú le puedes salvar y perdonar, no se pierda, pero tenga vida eterna. Y Señor, yo ruego hoy por nuestros invitados que no te conocen, que se puedan ir con un mensaje tuyo de necesidad de ti, Señor. Lo que estamos haciendo hoy acá es decir que te necesitamos cada día y que hoy queremos salir conscientes de esa necesidad de ti en nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que ellos que están aquí puedan entender que te necesitan a ti, que la sabiduría eres tú y que necesitan esa sabiduría para vivir en el temor del Señor en sus vidas. Y eres tú, Señor, y que los has traído hoy para que escuchen este mensaje y que vas a seguir incomodando sus vidas para que entiendan que tú los estás buscando y que quieres perdonar sus pecados, Señor. Te doy gracias por eso y gracias porque cada uno de nosotros está aquí, porque estamos celebrando que nuestros pecados fueron perdonados y tenemos el privilegio de ser invitados a esta mesa contigo. En tu nombre, amén. Pueden tomar la cena.